realmente es una ciudad que uno podría decir: acá me gustaría vivir. Muchas veces en la vida nos toca elegir caminos al azar, que sin embargo no contabas y que son maravillosos, tanto el camino, las personas y el lugar al que llegas. Editemos un rato y conozcamos este viaje. Tras despertar de lo que sería nuestra primera noche en Valdivia, nos preparamos muy temprano e iniciamos nuestro camino. Sin un destino claro, pero llenos de felicidad y emoción de lo que sería nuestro primer día de aventura. Tomamos la ruta que nos llevaría a Niebla. Sin embargo, un caminante inesperado cambiaría nuestro destino. A las 12. Bueno, esa fue la super decisión para ir a Corral antes que Niebla. Y vaya que valdría la pena. Subimos a un transbordador que une la localidad de Niebla con Corral, en un viaje de unos 20 minutos con un costo bastante bajo para las motos, iniciando así nuestra aventura. Oh, cómo tiembla esto. Nos dirigimos ahora al Fuerte Corral. A fines de 1817, José Álvarez propuso a Lord Cochrane para hacerse cargo de la escuadra marítima de Chile, con el propósito de vencer a los españoles por el dominio del Pacífico, dado que les permitía abastecer sus embarcaciones en Callao, Valdivia y Chiloé. En 1818 Cochrane es nombrado vicealmirante, permitiendo de esta manera que la fragata O'Higgins tome rumbo a Valdivia. Unos años más tarde engañó a los españoles, colocando la bandera española en su fragata, lo que le dio la oportunidad de recolectar gran cantidad de información que le serviría para idear una estrategia que se convertiría en una lucha rápida y violenta en el gran fuerte de Corral. Con tan solo 310 hombres se convirtió en una gran victoria para Chile. La entrada al parque Alerce Costero. Que no sea camino malo. Chao, chao. El Parque Nacional Alerce es simplemente una maravilla, de gigantes de millones de años, alerces que pueden llegar a vivir 3.600 años y que han vivido y observado pacientemente el cambio, con innumerables especies únicas. Este parque es rico en su flora y fauna, y sin duda es algo que no se puede dejar de visitar. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you.
Blinding lights paint the skies. Only you. Buenas, estamos nuevamente camino a algún lugar. El otro día que fuimos a Corral se nos olvidó pasar a Niebla, al Fuerte Niebla. Así que hoy día vamos al Fuerte Niebla, vamos a almorzar en ese lugar, después nos devolvemos y nos preparamos para ir a un tour por todos los ríos de Valdivia. Asado, rica parrillada, grande, bueno, con contundencia, cito asado. ¿Vamos por allá? Adelante. ¿No? Es salida de emergencia, no sé cómo. A lo mejor no se puede ir ahí. Ya tenemos aquí. No, sí se puede. Se puede. Mira, Preguntémosle. Hacia arriba y hacia afuera, dijo. yo creo que. ¿Ah? Hacia arriba y hacia afuera. Hay que levantarla. Una mano recta. Ah, que quizás. Tiene su técnica. Pero que ahí está porque él lo haga mejor. No lo vamos a... No me lo quiero echar. Esa cuestión siempre es así. Está bien. en este pueblito, entonces venimos a dejar nuestra descendencia en este pueblo. Like you, be strong to hold the powers of the sun. A tiempo nunca se fabricó la mejor cerveza artesanal, que es la Cuello Negro. ¿Por qué se llama Cuello Negro esta cerveza? Por los chinos. El que la quiere degustar, ningún problema. No le gustó, tampoco es problema, porque igual se la sirven, me la dejen en los vacíos. La cerveza Yo me quedo con esta. Can I be your superhero? Siendo las 8:42, nos vamos a Villarrica, Pucón y todos esos sectores, pero el punto es ir a Caburga y después devolvernos hacia Concepción. La ruta de Valdivia al lago Caburga, pasando por Villarrica y Pucón, es de aproximadamente 176 kilómetros, de belleza natural y aire fresco. La ruta era segura y no se esperaba ningún contratiempo. Sin embargo, no siempre podemos controlar todas las situaciones. Raúl, que tuvo una noche complicada, solo pudo descansar unas cuantas horas. En la ruta 5 norte, el cansancio empezó a hacer estragos y el sueño no se hizo esperar. Estoy un poquito preocupado porque el amigo de la Sunchen se va durmiendo con un problema y durmió súper poquito. Así que lo vamos cuidando por si acaso.
suerte, pudo recuperarse y continuar con el camino hacia Villarrica, pudiendo disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor. Qué hermoso, tanto verde, miren, miren esto. Wow. ¿Te caché? ¿Qué va haciendo? ¿Cómo adelanta y se mete al medio y le echa el auto encima? Oh, llegamos a Pucón. Pucón. La clase, este loco, Sí, bo. Te encerró. Yo lo adelanté al tiro y le dice que no, ¿cachai? Y como que no le importó nada. De Pucón para dirigirnos a Caburga. Me parece que estamos alrededor de unos 23 kilómetros de Caburga. El camino a Caburga, a pesar que solo son 17 kilómetros, se debe estar preparado porque tiene enormes baches que son muy peligrosos para los motociclistas, pero sin duda alguna vale la pena, permitiendo terminar esta gran aventura con grandes personas y recuerdos que perdurarán toda la vida. Buena. filete. Se tira el capó. ¿Te acordabas de nosotros? Oh. Dijo cuando Mira, está enojado. Y se quedó, y mira, y se queda cabronamente. Se quedó con la pura corrida nomás. te buscamos en facebook.com. Ya, sáqueme una foto. Ah, ya. Entre los ¿Entre todos? todos. Ay.com. Cuídese. Cuídese. Igual cuídense, yo vivo ahí, no es chiquitito. Chao, amigo. Ya. Ya, pues, el despedirse lo lee. Ahí. Ahí, pues. Ahí, no, estamos jodidos, ahí. Ahora, así.